Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos, porque es tiempo de gracia. Tiempo en cual nosotros tenemos que identificar cuál es la buena voluntad de Dios, tomarla y hacerla nuestra. El tema para hoy es cómo vivir en el tiempo de la gracia. Estamos viviendo tiempos de gracia y tenemos que entender qué es esta gracia inmerecida que viene de parte de nuestro Creador. Nosotros podemos entrar y salir, podemos ir y venir a cualquier parte que queramos nosotros, a cualquier lugar que nosotros tengamos en mente, en esta voluntad que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra alma. Pero mi amigo, mi hermano, ¿cuál es su salir y cuál es su entrar en este tiempo de gracia? Tenemos que entender que la vida que Dios nos ha dado tiene un propósito. La Escritura nos enseña que a veces estamos dormidos y no nos damos cuenta esta gracia que ahorita está de manifiesta. Romanos capítulo 13, del verso 11 al 14, nos dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Es hora de despertar a un nuevo nacimiento, a una nueva vida, a un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si creemos en Dios, vengamos a Él, aprendamos su palabra, veamos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta para una vida nueva, diferente, con alegría, en contentamiento, en una esperanza viva que nos hace entender que nuestra vida, ciertamente dice la Escritura, son 70 años y en lo más robustos 80, y con todo esto es trabajo, porque la vida del hombre tiene un principio y tiene un fin. Pero mi amigo, mi hermano, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta qué hicimos con el tiempo que nos dio para vivir. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice la Escritura en Eclesiastés. Pero mi amigo, mi hermano, usted y yo tenemos que decidir en esta vida que Dios nos ha dado, ¿dónde queremos pasar la eternidad? La vida que nos ha dado Dios en este mundo es como la neblina, dice la Escritura, que en la mañana está, pero en la mediodía se desvanece. Es muy corto el tiempo. Si lo ponemos respecto al tiempo de Dios, que es la eternidad. Porque el tiempo del hombre son como el pensamiento que hay en él. Pronto pasa. Mi amigo, mi hermano, y tenemos que despertar de este sueño. El hombre puede vivir dormido, creyendo que vive una vida correcta, que vive una vida de bendición, porque tiene abundancia y no le hace falta nada. Pero sin Cristo hace falta todo. No tenemos un futuro de bendición, sino solamente un camino de muerte, que si no creemos en Cristo, será para toda la eternidad. Mi amigo, mi hermano, dice, tenemos que levantarnos del sueño. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. El hombre, si no conoce a Dios, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, está perdido. Estamos perdidos en delitos y pecados. De todo esto que acabamos de leer en la Escritura. Andamos de noche. No nos ha alumbrado la luz del Evangelio. No ha llegado a nuestro corazón la luz que es Cristo. La palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino, viene a llevarnos por un camino recto, un camino de verdad, en la cual el pecado muere juntamente con el hombre. Porque ciertamente cuando aceptamos a Cristo, hemos renacido a una nueva esperanza de vida, en la cual el hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros mismos. Y pueblo suyo somos y venimos a ser ovejas de su prado. Y mi amigo dice aquí, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Esto es conociendo el tiempo de Dios. Esto es conociendo el tiempo de la gracia. Ahorita podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros malos comportamientos, de aquello que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios. Y tenemos la oportunidad durante 70 u 80 años de arrepentirnos y de aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque es tiempo de gracia. Desde que Cristo predicó, dice la Escritura, que cuando Él vino, la gracia se derramó en sus labios, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la nueva vida, el amor al prójimo, el amor a Dios, el temor de Dios en nuestro corazón, la palabra escrita, que si la tomamos, viene a ser en nosotros la limpieza en el alma, la purificación en el espíritu, la edificación de este cuerpo. Mi amigo, mi hermano, tenemos que aprovechar en esta vida el tiempo de gracia que está ahí, esperándonos a que todos procedamos a un arrepentimiento genuino de aquello que nos asedia, el pecado. Y dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 6, del 1 al 2, lo siguiente. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Hoy es el día de salvación para usted, para su casa, para su familia. Porque dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Si usted escucha esta palabra, la cree, la toma, la guarda en su corazón y espera en Dios que acepte a Cristo Jesús en su corazón, pensando que existe Dios y que Cristo mismo es la imagen del Dios invisible. El Espíritu Santo de Dios vendrá a usted y hará en usted una nueva criatura. Porque dice la Escritura que si no nacemos de agua y de Espíritu,
no veremos el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo recibimos si aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios nos dice, el que a mí me recibe, dice Cristo, recibe al que me envió. Y Dios es Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros y que ahora viene y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es palabra escrita. Efesios capítulo 5, verso 14 al 20. Nos da una exhortación. Dice, leyendo desde el 13 en adelante, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y luego nos da una exhortación y nos dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el tiempo que Dios nos ha permitido vivir, tenemos que mirar por qué camino andamos. Porque la Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Pero la Escritura también nos dice que hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Y esto es Cristo Jesús, el camino de salvación que nos lleva por sendas de justicia, porque esto fue hecho por amor a su nombre. Mi amigo, mi hermano, dice aquí que tenemos que andar como sabios y no como necios. Y el necio es aquel que dice, no hay Dios. No hay temor de Dios en su corazón. Pero el sabio dice, mi Dios eres tú, mi Dios, el cual viene a salvarme, a restaurarme, a darme vida, en perdón y en misericordia, me hace sentar a su mesa. Esto es Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña, por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Jesucristo. Y la voluntad del Señor Jesucristo dice que no nos embriaguemos con vino, en los cuales hay disolución. Antes bien, debemos ser llenos de su Espíritu. La voluntad del Señor es que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. La voluntad del Señor es que cantemos y alabemos su nombre. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor nos dice que debemos dar siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida para vivir, pero también nos dio el libre albedrío. Y usted decide y yo decido cómo vamos a vivir la vida que Dios nos dio en el tiempo de Dios de la gracia. Si lo aceptamos, viviremos de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cambiará la tristeza en gozo, vendrá el manto de alegría, el contentamiento, vendrá el perdón. Vendrá la salvación a su familia, a sus seres queridos. Vendrá todo aquello que está escrito en las bienaventuranzas del Señor. Segunda de Timoteo nos enseña algo que está ocurriendo en estos tiempos. En estos tiempos de gracia se ha manifestado filosofías huecas y vanas.
doctrinas equivocadas, que no están basadas en la palabra de Dios, sino en mandamientos de hombres. Pero dice la Escritura, segunda de Timoteo, el capítulo 4, del verso 3 en adelante. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios pensamientos torcidos en pecado y en vanidad. En doctrinas de hombres, mandamientos equivocados que no están basados en la palabra de Dios. Y dice, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad al oído, y el oído se volverá a las fábulas. El oído del hombre va a escuchar. Si no entiende que son filosofías huecas y vanas. Pero dice la Escritura, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. ¿A quién? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nos ha llamado con un propósito. El propósito de la salvación. El propósito de anunciar las buenas nuevas. El propósito de nuestra vida de ser luz. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y cuando venimos a Cristo, la Escritura nos enseña que somos hijos de la luz, edificados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Entonces es tiempo de levantarnos de este sueño. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 1, verso 1, que en estos tiempos de gracia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por usted y por mí, para que tengamos una gracia inmerecida de perdón, de salvación, para que nosotros podamos ser levantados del muladar y sentados a la mesa de Cristo. Se nos ha dado la autoridad de vestirnos de vestiduras blancas, de vestiduras de justicia, que nos vistamos de las armas de la luz, que vengamos a Cristo con un corazón contrito y humillado, porque es el tiempo de la gracia. Vivamos como Cristo nos dice que debemos de vivir. Mi amigo, mi hermano, esta fe en Cristo solamente llega a nosotros a través de la creencia en nuestro corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Proverbios capítulo 15 nos da dos formas de vivir. La vida del hombre sin Cristo, pero la vida del hombre transformada por la palabra de verdad, porque cuando llega la vida, buena es la palabra y convierte al hombre en un nuevo ser. Dice la Escritura, capítulo 15 de Proverbios, verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y continúa diciendo, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Pero Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda.
Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Mi amigo, mi hermano, ¿cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir? Un tiempo de gracia. ¿Cuál es la decisión que hemos tomado nosotros? Eso depende de usted y depende de mí. En el libre albedrío, si venimos a Cristo, venimos a vivir el tiempo de la gracia. Si rechazamos a Cristo, rechazamos el tiempo de la gracia. Y cuando llegue el final, cuando Dios nos llame a todos a comparecer ante su presencia, Dios dará a cada quien de acuerdo a sus obras. Vida eterna a aquellos que aceptaron el tiempo de la gracia en su corazón para vivir una vida digna y recta, pero condenación y fuego eterno, la muerte segunda, para aquellos que rechacen la palabra del Señor, predicada en el tiempo de la gracia. Es por eso que este tiempo es importante. Cada hombre ha tenido un lugar en este mundo, un tiempo en el cual Dios le permitió vivir o le permite vivir. Pero nosotros tenemos que decidir cómo lo vamos a vivir. Salmos, en el capítulo 34 de Salmos, nos dice aquí cómo es este tiempo de gracia y cómo podemos vivirlo. Primeramente, bendiciendo a Dios, aceptándolo en nuestro corazón como nuestro Dios y Salvador. Porque dice la Escritura, Salmos 34, verso 1 en adelante. Bendeciré a Dios, a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando oímos la palabra del Señor, esta palabra trae alegría. Esta palabra trae un gozo. Esta palabra de Dios que viene a morar en el corazón hace que cantemos alabanzas a nuestro Creador, porque Él nos hizo para alabanza de su gloria, dice la Escritura. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y después viene un testimonio escrito. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego viene una aseveración verdadera que dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En el tiempo de la gracia hay luz. Pero también el hombre, si no está en Él viviendo, estará en oscuridad, con un entendimiento entenebrecido, con un entendimiento que dice, no hay Dios, con un entendimiento que está viviendo en delito y en pecado, fuera de lo que es el mandamiento de Dios. Mi amigo, mi hermano, ¿por qué vivir así? ¿Por qué vivir el tiempo que Dios nos dio en esta vida de una manera tal que vivamos en desgracia, lejos de Dios? Y después en la siguiente vida, que es la eternidad, también vivir lejos de Dios, a una condenación eterna, en oscuridad, en un fuego que no se apaga, en un sufrimiento que no tiene terminación. ¿Por qué vivir así? Vivamos la vida que Dios nos ha dado en estos 70 u 80 años de una manera tal que traigamos al corazón sabiduría
que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es apartarse del mal, dejar la lengua fraudulenta, la soberbia, el mal camino y la lengua perversa. En otras palabras, no vivir en pecado, sino vivir sobriamente, sabiamente, sabiendo que la luz del Evangelio escrito transformará nuestras vidas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Porque ese es nuestro Dios, el Dios perdonador, el Dios que nos ha dado este tiempo de gracia para que vivamos en Él. Y luego dice la palabra del Señor: lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. Esta es la salvación de nuestro Dios. No cuesta. Ya pagó Cristo en la cruz del Calvario el precio de sangre. Esta salvación no se puede comprar con dinero. Esta salvación solamente viene humillándonos, aceptando a Cristo en nuestro corazón, aceptando que el Espíritu Santo es el único que intercede por nosotros. No hay otro. No hay otra forma de salvación. Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vengamos a Él, arrepentidos, con un corazón dispuesto para aceptarle, para decirle: cambia mi corazón. Este corazón de piedra, hazlo de nuevo. Un corazón de carne sensible a tu palabra, para que yo pueda tener un entendimiento con luz, con sabiduría, con inteligencia, en el conocimiento de la palabra que me va a llevar a una vida recta y me va a hacer crecer a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Este es su camino, el único camino, el camino de salvación. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús, en la gracia de Dios. Sí, amén.